¿Sabían ustedes que en Egipto también hay un lugar paradisíaco con playa? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo es ese lugar. Estamos en Luxor y vamos a tomar el bus con GoBus para Hurghada. Vamos allá. Este es el bus GoBus. Este nos costó 210 pounds, que vienen a ser un poco menos de $10. Bueno, como pueden ver, es un lugar al que van muchísimos turistas. Todos los que vamos en este bus, turistas. Con este calor impresionante que está haciendo. Bueno amigos, pero antes de continuar con este video, recuerden suscribirse a mi canal aquí en el botoncito que dice suscribir y seguir todos estos videos que se vienen por Egipto. Es un destino maravilloso, así que acompáñenme. Es como estar en otro planeta. Vamos allá con este video. Con este hombre a continuación tuvimos que ponernos serios porque nos quería cobrar un dinero adicional por algo que ya habíamos pagado. It's included in the ticket, the luggage. You can read it in the... Mire, no se vayan a dejar engañar. Estaba tratando de cobrar 5 pounds por cada maleta, pero eso está incluido en el tiquete, así que no se dejen engañar. Nosotros no nos dejamos, así que cuidado con eso. Llegamos aquí al terminal de Hurghada. Lo que he visto es una ciudad más moderna, muy bonita, con muchas luces. Y bueno, de aquí ya nos vamos a dirigir a nuestro hotel. En este caso reservamos un resort en Hurghada. Como aquí en Egipto las cosas son muy baratas, entonces podemos reservar un resort. Pues ustedes siempre traigan las expectativas bajas para que se puedan sorprender, porque hay veces que uno dice resort, pero después de pronto no es tan así. Como a 10 kilómetros aquí del centro, entonces vamos para allá. ¿Qué diferencia de ciudad Asuán y Luxor? Mucho más moderna, con grandes avenidas y mucho comercio. Antes de irnos para el hotel vamos a venir aquí a hacer unas compritas. Miren, todo aquí es súper barato. Es súper barato. Mire, 8 pounds. No, eso no es ni $0.50. ¡Qué ofertón! Mire, todo es súper económico aquí en Egipto. Miren las papas margarita en árabe, de queso, de tomate, Estas deben ser picantes. de limón, picantes. Se llaman las de limón. Ah, no son limón. Estas son de asado. Estas sí son de limón. No, son picantes. Ah, limón con chile. Ah, limón con chile. No se imaginan todo lo que compramos por un poquitico más de $10. Un montón de bebidas, yo ahorita les muestro. Bueno, y aquí llegamos a nuestro hotel Palma Resort. Vamos a ver qué tal está. Este hotel nos está costando $70 para 2 personas por 2 noches. Miren la maravilla de habitación. Pues nosotros que somos relajados. Por $70 2 noches. O sea, eso no se consigue en ningún lado. $35 la noche para 2 personas, miren. Inmensa, tiene una cama súper grande, baño privado, televisión. Bueno, la vista es afuera a la ciudad, pero igual está bien. Y mañana les muestro. Y mañana, ay, tiene un balcón. No, está genial. Mañana les muestro la playa y la piscina.
Y es que estoy asombrada con esos precios de aquí de Egipto. Definitivamente es un país muy económico. El Uber que nos trajo siempre fue un camino bastante largo, desde el centro que estábamos hasta acá, como unos 10 kilómetros, y cobró un poco menos de $2, 50 pounds. O sea, eso es demasiado económico, demasiado económico. Y bueno, les voy a mostrar lo que compramos en el supermercado por prácticamente $10, 50.000 pesos. Oigan, miren, pues lo prometido es deuda. Miren todo lo que compramos. Les voy a mostrar acá. 2 Coca-Colas, 2 yogures, 2 botellas de agua grande, una botella de Pepsi, unas Pringles que son bastante caras en todos lados, papas, más mecatos, o sea, miren, toda esta cantidad de cosas, todo esto por solamente 400 pounds, que es un poco más de $10, o sea, súper barato. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Es increíble este país, como es todo tan económico. Y esta habitación tiene un costo de solamente, adivinen cuánto. No lo sé, tú dime. Bueno, les digo, tiene un costo de $70 para 2 personas, o sea, eso es demasiado barato. Considerando lo grande de este lugar, considerando que tiene playa privada, es demasiado económico. Y mire, además, creo que aquí sí se puede dar como uno de esos lujitos en este país. Además nos dan café, té, no, es realmente un muy buen lugar. Miren la factura del mercado. Ahí está clarito, muy entendible cada producto. 378 pounds. Son las 5 de la mañana y miren, me despertó este llamado al rezo. Miren ahora sí de día la habitación, miren qué linda. Miren esa cama tan inmensa. Y miren el balcón. Tiene su balcón y al frente una mezquita, me imagino que es. Miren, qué bonito. Y todo muy desértico, pero al otro lado tenemos la playa. Ahorita ya la vamos a ver. La habitación es la 307. Miren qué bonito el pasillo. Con alfombra, todo muy adornadito, muy bonito, muy egipcio. Miren, qué lindo. Miren, aquí tenemos el lobby, muy bonito. Mire, sí es cierto que hay algunas partes que están en construcción, pero pues eso yo no le veo absolutamente ningún problema para el precio que uno paga. Pero lo maravilloso es esto. Miren esta piscina tan espectacular. Ay, nos hubieran dado una habitación así, con vista a la piscina. Miren qué bonito lugar. Un espectáculo. Ay, oiga, si eso es otra cosa. Permiten perritos. Nunca había visto un hotel donde se permitieran perritos. Y eso me encanta. Ya he visto 2 perritos en el hotel. Muy bonito. Aseado, mira, ya están limpiando la piscina. Genial. Miren, aquí hay otra piscina más. No es suficiente con esa grandota, aquí hay otra más. Y al fondo vamos a ver la playa. ¿Qué tal estuvo mi elección? ¿Cierto? Y en varias ocasiones estuve a punto de arrepentirme de escoger este, porque lo tenía entre mis favoritos que voy seleccionando en Booking,
aquí en la ciudad de Hurgada y este me encantaba, pero como tenía tan baja calificación como de 6.3, yo decía, no, pues debe ser que no es tan bueno. Pero hay veces que es bueno fijarse en eso y otras veces no tanto porque ya ven que la gente molesta por todo. Se fija en cosas muy pequeñitas que pues no merecen la pena. Bueno, y por si no fuera poco ya lo increíble que es este lugar, además por $30 para 2 personas, o sea, por $15 incluyen desayuno. Habráse visto. Miren qué piscinas tan grandes, tan bonitas. Ay, miren, allá al fondo está el Mar Rojo. Ahí es como una playita artificial. Y con ustedes el Mar Rojo. Qué cosa más espectacular. No, me encantó este hotel, demasiado bonito. Miren ese muelle allá para ir hasta esa parte de allá y ver el mar más de cerca. Obviamente a este mar no me voy a meter mucho porque la otra vez vimos tiburones, entonces solo en la orillita. Y aquí estamos por primera vez en las aguas del Mar Rojo. Qué rico. Este es un destino muy buscado aquí en Hurgada para hacer sky surfing por el viento. Hace bastante viento acá. Uy, tienen que hacer bastante fuerza para que no los arrastre antes de tiempo. ¿No? Y arrancó. Hágale el mío. En el Mar Rojo, en medio de la playa, montando en un camello. Normal. Yo sé que es la cultura y todo eso, y que se pues es respetable y todo eso, pero ay, a mí sí me da mucho pesar. Siempre me ha parecido así, mucho pesar ver a todas esas mujeres, mientras los hombres y los niños se bañan, ellas siempre por ahí sentadas mirándolos divertirse. O si no es que sí se meten, miren. O puede ser que sí se meten, pero llenas de trapos, de pies a cabeza. Ay no, qué pesar. Yo la verdad no entiendo. No entiendo cuál es el problema con el cabello de la mujer, con todo eso, tanta vaina. Pero bueno, estas son las culturas. Oigan la música de una familia. La mayoría de gente que uno ve acá, por supuesto, que son de Egipto, son hombres o niños. Casi no se ve mujeres bañándose. Miren las señoras como van vestidas aquí. Ay Dios, qué cosas. Y si es verdad que uno se llega a sentir un poquitico incómodo acá en este tipo de resorts en estos países, porque pues es muy poca la gente que está así, o las mujeres en vestido de baño, solo las extranjeras. Entonces como que siempre hay por ahí una que otra mirada. Pero pues uno no va a dejar de ser tampoco, porque no estamos en un resort, aquí no, pues no es necesario estar uno cubriéndose de todo, pero sí es un poquitico incómodo.
Miren la señora en el agua con todas cosas encima. Con todos esos trapos en la cara. Ah, la de la fondo. Pero no se mete, no es lo mismo que ella. Se ve con las caras. Bueno, miren pues de día cómo es el balconcito tan chévere. Para sentarse aquí a tomar el desayuno. Ay, miren, la silla está rota, no había visto. Pero eso no son penas. Para el precio, uno no se fija en esas bobadas. Miren el exterior. Es como a 10 kilómetros del centro. Es lleno de resorts y hoteles. Por fuera está todo empolvado como todo aquí en Egipto. En la mezquita allá al frente. Oigan de nuevo el llamado al rezo. Eso duele, ¿sí oyó? Eso duele. ¿Acula? No, pero es crema. Ay, tienen como un bar y todo, mira esas mesitas, qué novedoso. Bueno, y se preguntaban cómo es la televisión en Egipto, miren. Ya les muestro qué chistoso todo lo que dan. Miren, es como estar viendo la televisión en la época de Jesucristo. Y así son todas las novelas. Televisa presenta. Televisa presenta. En Egipto. Baja, 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 baja. Miren los alrededores, el pan resort, no le arreglan el letrero. Miren, pan resort. Miren los alrededores. Tienen su comercio. Miren qué bonito, lo que me gusta de esta ciudad es que miren como tienen todo iluminado, parece que fuera Navidad, pero en realidad no, es que es normal acá así adornar la ciudad. Por toda la ciudad están así con estos postecitos y todo, muy bonito. Es bellísimo. Me siento como estar caminando por Dubái, me imagino que así debe ser Dubái, más bonito. Aquí no se ven muchos perritos en la calle, pero mire que los pocos que se ven están marcados. Tienen una marca en la orejita. Oiga, definitivamente la gente sí es muy cansona. Se quejan por cualquier cosa. En este hotel tantas malas recomendaciones que había en Booking y es demasiado bueno. Miren ese desayuno, el lugar, todo está muy bien para el precio que se paga, demasiado bien. El desayuno del segundo día, miren esta maravilla. Y yo no sé si aquí es que piensan que uno traga panes por montones, miren todo lo que nos trajeron de panes. Aquí vamos entrando al Mar Rojo. El agua es súper calientica. ¿Cómo será de caliente estas tierras? Que hasta el agua es caliente.
Pero miren, pues les muestro una cosa, que aquí uno camina y camina harto y es muy pandito. Yo creo que por eso lo usan para hacer todo esto de skysurfing. O sea, se camina por ahí por ahí 1 kilómetro o más de 1 kilómetro y sigue siendo pandito ya para la parte del mar. Por supuesto que yo no me voy a meter después de haber visto esos videos del tiburón aquí en Urgada. Eso sí, no. Miren qué sabroso. Ay, qué delicioso. Allá va a salir un man acá y pero miren su perrito aquí sentado. Una maravilla. Delicioso estar aquí en el Mar Rojo. Miren, hasta por allá donde se ve la línea azulita, ahí ya como que es hondito, pero mire, por ejemplo, allá hay unas mujeres sentadas. Es súper pandito y es que es rico para uno estarse aquí como un rato. Miren, ese muchacho ahí ya va a arrancar. Está aquí súper cerca a mí. Como ventea tanto, yo creo que aquí lo pueden escuchar en el audio, que se escucha el sonido del viento. Entonces es el lugar ideal para eso y me imagino que también por lo pandito. Bueno, y no lo pude grabar, pero también ahorita nos acaban de pedir fotos de unos chicos del Cairo. Eso es muy gracioso. Mía. Miren, allá le están pidiendo fotos a mi hermano. Por ser extranjeros empiezan a pedir fotos. A mí ya me habían pedido fotos de unos niños. Bueno, de aquí de esta ciudad nos vamos ya para el Cairo. Vamos a ir nuevamente en GoBus, que es la que vinimos desde Luxor. De aquí de Hurghada al Cairo tiene un costo de 250 pounds, que vienen a ser como $9. Y esto viene a ser en pesos. Así que vamos allá a coger el bus, rumbo para el Cairo, a conocer las pirámides de Giza, el Cairo y más sorpresas. Bueno, y volví para decirles que ya iba saliendo aquí del hotel y miren, aquí la gente es súper agradable, son muy buena gente, muy buen servicio. Íbamos saliendo, hicimos el check-out a las 11, faltando para las 11, y le dijimos al muchacho que si nos podíamos quedar aquí en la salita pues un ratico mientras, porque el bus que tenemos es a las 2. Y nos dijo que sí, que todo bien, e incluso nos dijo que si queríamos nos quedamos en la habitación, o sea, después del check-out que si queríamos nos quedamos más ratico en la habitación, o sea, el servicio es súper bueno. Y llegamos aquí al terminal nuevamente para el Cairo. Miren la cantidad de gente que hay. Y de nuevo volví a pasar aquí en el bus de Hurghada al Cairo, que cuando fuimos a entregar las maletas, el señor que recibe las maletas, él mismo nos dijo 20 pounds o 50 pounds, bueno, algo cobró, pero no debe cobrar nada porque las maletas están incluidas. Pero la gente le dice eso a los extranjeros, así como lanzando el valor, y hay unos que caen, por ejemplo los japoneses y gente europea que pues no está como acostumbradas a que los tumben, van así van dando la plata, pero pues no caigan en eso porque ellos dicen eso para ver quién cae, pero no es obligación que ustedes paguen eso porque las maletas están incluidas. Miren una parada de bus tipo las paradas de Bolivariano en Honda. Bueno gente, y hasta aquí este video de esta ciudad de Hurghada. Espero les haya gustado mucho este lugar, este hotel queda totalmente recomendado. Aquí les voy a dejar los datos del hotel y todo. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal, aquí en el botoncito, denle a la campanita y acompáñenme para el resto de videos que vienen por Egipto. Así que bueno, nos vemos más adelante, bye.